de sus usuarios. Nuestro equipo de asesores estratégicos cuenta con experiencia y conocimiento en el sector educativo, gubernamental y de negocios. Y en Coursera, que nos comentará ampliamente, se asocia con más de 200 universidades y empresas líderes para brindar aprendizaje en línea flexible, asequible y relevante para el trabajo a personas de organizaciones de todo el mundo. Ofrece una variedad de oportunidades de aprendizaje desde proyectos prácticos y cursos hasta certificados de preparación para el trabajo, credenciales profesionales y programas de grado. Pues Cristina, te dejamos con el uso de la palabra para que puedas comentarle a los maestros cómo aprovechar estas tecnologías que tú conoces y ellos vayan desde sus aulas aprovechando estas tecnologías. Muchísimas gracias, te damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Pati. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar hoy aquí. Me recuerda cuando la primera vez que me invitaste a tu oficina en la Secretaría de Educación Pública y tenías siempre este canal abierto con los maestros para poder interactuar y aprender, y desde ahí compartíamos lo que estábamos haciendo en Aprende en ese momento. Gracias por mencionar mi trayectoria. Parece que ya ha pasado mucho tiempo. Soy economista, aunque me enfoco mucho en temas de educación y me encanta la incorporación de la tecnología en la pedagogía. Y sigo viendo constantemente, aún en este nuevo trabajo en Coursera, el error que a veces cometemos al creer que la tecnología es completamente mágica y que va a resolver todos los problemas del mundo, ¿no? Mencionabas también que había hecho una empresa durante la pandemia. Tuve la oportunidad de trabajar con muchísimos maestros, mujeres que estaban aprendiendo a usar la tecnología, y fue súper enriquecedor ver cómo de un día a otro, por todo lo que habíamos luchado cuando estábamos en la SEP para incorporar el uso de la tecnología en la práctica didáctica de los maestros, y costaba tanta resistencia, de un día a otro cambió muchísimo. Había maestros deseosos de tomar cursos con nosotros, eran gratis al inicio, luego cobrábamos un poquito, y era impresionante ver de toda la República cómo los maestros se conectaban y buscaban de alguna forma tratar de abrir canales de comunicación con sus alumnos que quedaron en sus casas sin poder asistir a las escuelas. Y bueno, fue una etapa maravillosa el haber estado trabajando en ese proyecto. Y ahora que entro a Coursera y puedo trabajar a nivel mundial con una empresa que se está dedicando justo a generar herramientas para la capacitación, no solo de maestros, sino de cualquier público en general. También sigue siendo muy emocionante ver cómo desde un lado muy positivo la tecnología hace que la calidad educativa llegue a todos, pero por otro lado ver que los errores que seguíamos haciendo en la SEP de comprar computadoras, repartirlas y creer que eso era la solución mágica, se sigue pensando hoy en día con las licencias de Coursera, ¿no? Hice una presentación, aunque creo que me voy a basar mucho en platicar con ustedes, porque la realidad es que aunque Coursera es una empresa global que creció más de 400% durante la pandemia, sigue teniendo estas áreas de oportunidad donde ustedes como docentes son claves siempre para poder desarrollar realmente las habilidades que se necesitan en este nuevo, ahora presente, ya no tan futuro, ¿no? Y ese es el corazón de Coursera, y ese es el corazón que siempre tuvimos en Aprende y en todos los proyectos que hemos hecho. ¿Cómo logramos desarrollar esas habilidades que se necesitan en los trabajos actuales o futuros, que hoy, como vemos en la imagen, ya es más actual? Y el trabajo principalmente siempre me ha motivado a buscar cómo, sin importar qué tecnología se tenga, si es un WhatsApp, si es un celular, si es una computadora, cómo podemos hacer que esas habilidades se desarrollen, sin importar el contexto. Y ahora que estoy en Coursera, lo hacemos a través de una plataforma inteligente que busca justo reducir esas brechas que existen por la automatización del trabajo, la revolución industrial, la sociedad 5.0, el COVID, han acelerado esta nueva dinámica de tener que tener nuevas habilidades que no se tienen muchas veces en los currículums de los países. En mi caso, que veo Latinoamérica, no los encontramos ni en las universidades técnicas, y el corazón de Coursera es ver cómo desarrollamos esas habilidades, ¿no?
esas habilidades que no solamente son habilidades digitales, que son las más demandadas, donde se quedan las vacantes vacías, porque no hay gente que tenga esos perfiles que se están generando por esos trabajos. O sea, por un lado tenemos al Fondo Económico Mundial diciendo va a haber mucho desempleo por la pandemia, por la automatización del trabajo, pero por otro lado tenemos las vacantes totalmente vacías, esperando a aquellos jóvenes que cumplan esos puestos, que no se tienen porque no hay suficientes jóvenes con esas capacidades. Y por otro lado también estamos viendo que no solo es la tecnología, sino que tiene que ver mucho las habilidades blandas, ¿no? ¿Cómo vamos a liderar, cómo vamos a poder tener jóvenes que sepan comunicar efectivamente, que sepan ser resilientes al cambio, que sepan ser buenos líderes en este nuevo ambiente? Ya el perfil del líder cambió muchísimo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que todo esto de habilidades que llamamos duras o digitales con las habilidades blandas generen estos nuevos perfiles? Y es lo que está haciendo Coursera, ¿no? Coursera lo que busca es lograr desarrollar esas habilidades que demanda el mercado laboral allá afuera, los combina y hace una educación muy personalizada, lo que siempre habíamos deseado hacer. ¿Cómo personalizamos la educación para lograr que esas personas que no tienen los niveles básicos los alcancen, pero aquellas que van más avanzadas los sigan cumpliendo? ¿Y cómo hacemos que los currículums que actualmente no se modifican porque se necesita una burocracia enorme y muchísimo trabajo interno para lograr cambiar los currículums, cómo hacemos hoy en día a través de una empresa privada que se puedan ser tan flexibles los currículums de acuerdo a las demandas de trabajo? Esto lo hacemos principalmente, y como todo lo que he hecho, para poder ayudar a los más desfavorecidos, los que tienen menos niveles educativos, los que están en mayor riesgo de perder su trabajo porque la automatización los va a sustituir, los que tienen menos niveles educativos. Esas son a las personas que se logre capacitar a más personas. En México, de acuerdo a los datos de Coursera, hay muchos trabajos que están muy vulnerables a generar esta automatización y por lo tanto el desempleo de muchísimas personas. Aquí en la imagen está muy chiquita las fotos, pero pues obviamente los trabajos más automatizados, como en la gráfica anterior se ve, son los menos pagados, los que menos capital humano tienen, los que necesitan más de capacitación. Lo mismo las gráficas que refuerza Coursera enseñándonos cómo México necesita actualizarse en estas habilidades, cuáles son los cursos que más se demandan, ¿no? Y aquí no me voy a detener tanto porque lo que quería platicar más bien era cómo lo hacemos en Coursera y cómo se asemeja con su trabajo diario que ustedes hacen cuando tienen tecnología en el aula. Primero, Coursera actualmente tiene más de 87 millones de usuarios en el mundo, de los cuales aprendemos cómo ellos están aprendiendo. Esta parte a mí, cuando me contaron qué hay detrás de Coursera y por qué Coursera está a la vanguardia, me impresionó mucho porque todos los datos de Coursera de cuánto tiempo tarda una persona viendo un video, si aprende mejor haciendo las cosas más que viéndolas, si tiene un periodo de tiempo en el que realmente logra desarrollar una certificación. Y por otro lado, estas empresas que generan, estas universidades que generan el contenido, nosotros hay muchos proveedores de contenido como Coursera, está Udemy, está edX. Ahorita les puedo mostrar una gráfica, una lámina que hice donde comparamos todos los tipos de contenidos que hay, y Coursera se caracteriza porque genera el contenido que está en la plataforma son de universidades. De hecho, ustedes se pueden meter y sin pagar pueden consultar los cursos que hay de las universidades de Yale, Princeton, el TEC de Monterrey, la UNAM. Son totalmente gratis hasta llegar a la certificación. Entonces pueden consumir el contenido, incluso lo pueden ocupar para enriquecer sus clases cuando hay un tema que quieren que alguien más lo explique por ustedes. Hay videos tutoriales, hay diagnósticos, hay muchísimo material que pueden ocupar de complemento, y también tenemos mucho contenido de la industria, y esto es algo que también me sorprendió cuando llegué, de la cantidad de contenido que se demanda por parte de las empresas. A veces creo que los países a los que les estamos llevando Coursera quieren más los cursos de las empresas como IBM, Google, Facebook, Cisco, que los contenidos de las universidades de alto prestigio. Y es que en muchos trabajos en Estados Unidos están dando pase a estos jóvenes que logran tener estas certificaciones y ya ni siquiera se fijan en qué universidad estudiaron o en cuál es la carrera,
Si ellos tienen una certificación de IBM, si ellos tienen una certificación de Google, de Facebook, incluso de algunas herramientas de habilidades blandas que también empiezan a tener más reconocimiento y también hay más certificaciones, las empresas están demandando más estos perfiles que a veces los títulos universitarios que no logran cumplir con los perfiles, generar los perfiles que se necesitan para las vacantes, ¿no? Por otro lado, desde la pandemia, Coursera abrió la plataforma y dejó que entrara muchísima gente a consumir los cursos hasta el grado de certificación, lo que hizo que la plataforma creciera, como les decía, más de 400%. Pero esta entrada masiva a Coursera nos dio la oportunidad de tener muchos datos, de saber dónde están esas vacantes que se quedan vacías, dónde el gobierno necesita capacitación, cuáles son las universidades. Hay muchísimas universidades que hoy en día están consumiendo Coursera porque no tienen a los profesores para impartir esas clases. Entonces, la UDG, la misma UNAM está contratando Coursera para complementar esos cursos que fuera de la industria no están. Y este ecosistema que hace que Coursera sea una de las plataformas más grandes a nivel mundial, hace que en promedio se generen 150 cursos nuevos cada mes. Entonces, esto para mí se me hace impresionante ver cómo una plataforma colaborativa como lo es Uber, como lo es Netflix, tiene una parrilla de contenido amplísima para lograr aprender cómo estamos aprendiendo, para lograr saber dónde están esas vacantes, cuáles son esas competencias que en Coursera le llamamos skill sets, que son como una caja de herramientas de habilidades que se necesitan para cubrir esas vacantes. Y lo que más me gusta es que es como un Lego. Nadie tiene el curso perfecto, sino es una combinación, y algo que ofrece Coursera, a diferencia como de otras empresas, es el asesoramiento pedagógico para generar rutas de aprendizaje personalizadas al perfil que se necesita generar. Entonces, esto parece como más del futuro porque ya no es como me meto a la carrera de conta y ahí está mi temario, sino quiero ocupar el puesto de conta en este nivel y entonces para ese nivel necesito estas habilidades de liderazgo, estas habilidades de comunicación efectiva, necesito saber estos temas de contabilidad y entonces personalizas esa ruta de aprendizaje para lograr que esas personas se capaciten y tengan ese puesto. Y esto es parte de la tecnología que a mí me gusta mucho. Comparándolo, justo cuando estaba preparando la presentación, recordé cuando yo estuve en presidencia, como mencionó Pati, hicimos muchas iniciativas desde la presidencia de la República en la Agenda Digital Nacional y una de ellas fue comprarle a la competencia el código abierto, que es edX. Nunca imaginé que iba a trabajar después en Coursera, pero le compramos a la competencia el lenguaje, digamos, la caja donde íbamos a meter los cursos. Y es impresionante ver cómo el 31 de marzo del 2016, cuando estuve presentando resultados de MX, estos eran los números, ¿no? Es impresionante ver que hoy hay 87 millones de usuarios y esta modalidad que se veía muy lejana, porque decíamos los MOOCs son aburridos, los MOOCs la gente no los termina, son videos que nada más una persona ve y no hay interacción. ¿Cómo ha evolucionado todo esto al grado de que, por ejemplo, Coursera, que tenía una eficiencia para terminar los cursos del 6.73, se volvió la plataforma que más asegura terminar con los cursos, ¿no? Y es una de las razones, es porque la gente que está dentro de Coursera, y eso es algo, nunca había trabajado yo en la iniciativa privada, siempre había trabajado en gobierno y ahora entiendo por qué van tan rápido. Es gente muy joven, muy flexible, sin miedo al cambio, que está dispuesta a reinventar las cosas. Desde que yo llegué he propuesto como 5 cosas que en gobierno me hubieran tardado los 6 años de la administración para convencer y aquí llegué y se empezaron a hacer. Y una de ellas es ver cómo son capaces de poder generar cursos con base en la experiencia de los usuarios. Entonces, por ejemplo, los proyectos son cursos súper chiquitos, muy particulares, en donde se ha estudiado cómo se puede aprender de una mejor forma, ¿no? Y estos proyectos que me gustaría compartir uno, por ejemplo, que me llaman la atención y ustedes que son docentes lo van a apreciar mejor. Cuando uno está ocupando la tecnología, el que todos arranquen sobre la misma plataforma, por ejemplo, vamos a enseñar, no sé, Microsoft 365, ¿no?
Bueno, es que yo tengo la versión de Microsoft de hace 10 años, yo tengo la del año pasado, mi computadora ya está llena. O sea, simplemente arrancar para poder enseñar, usar la tecnología llevaba meses. Aquí lo que se hizo fue trabajar en una nube, es decir, trabajamos virtualmente y se hizo una grabación de un maestro que de un lado está hablando navegar y usar la red social y aquí te va a enseñar cómo crear una cuenta en Instagram y por otro lado te hace un escritorio virtual donde uno puede poner su nombre, donde uno puede hacer lo que el maestro está haciendo. O sea, es un reflejo del escritorio y el maestro va a ir trabajando conmigo en este escritorio sin que yo me tenga que molestar. Ay, perdón, no sé si compartí la pantalla. No compartí pantalla, ¿verdad? Perdón. Yo aquí, según explicando. Ahorita ya estás compartiendo, Cristina. Perdón, yo estaba súper emocionada enseñándoles cómo se abría, pero bueno, aquí ya está puesto. Por un lado tenemos a los maestros grabados. Estrategia de marketing de redes sociales a esta plataforma social para... Y no sé si se escuchó que compartí, pero sí, si no. Sí se escuchó. O tu negocio con tenemos a un maestro virtual grabado, marketing de redes sociales. Y por otro lado, la misma plataforma me permite abrir un escritorio virtual donde yo puedo, sin tener que comprar el software, sin tener que comprar la herramienta, practicar lo que mi maestro de este lado me va diciendo. Lo puedo ver las veces que quiera, lo puedo ver más rápido, lo puedo ver más lento. O sea, esa parte para mí de hacer, que aquí le llamamos hands-on, ¿no? O sea, haciendo las cosas, me parece que es como lo que en teoría siempre habíamos dicho, ¿no? Se aprende haciendo. Entonces, estos proyectos, hay infinidad de cursos de Google, de Facebook. O sea, una persona puede entrar a abrir su cuenta en Facebook, hacer su primera campaña en Facebook, hacer cosas en Instagram, aprender Word, aprender Excel, aprender PowerPoint. Y muchas veces, yo me acuerdo que cuando capacitábamos a los maestros, tardábamos años en que todos tuviéramos la misma pantalla, el mismo, descargáramos todos a tiempo. Ya media sesión de capacitación se había ido en eso. O incluso muchos maestros tenían otra interrupción, alguien los llamaba, se perdían la mitad de la clase, ya cuando entraban ya estaban totalmente perdidos. O sea, aquí algo flexible es esta parte. Luego los cursos, que ya son temarios mucho más largos. Por ejemplo, un proyecto es quiero aprender a hacer tablas dinámicas. Aquí estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Sí comparto pantalla? Sí, la vemos. Quiero aprender tablas dinámicas, entonces aprendo ahí. O quiero enseñar a mis alumnos, quiero aprender a ocupar las Chromebooks, ¿no? Entonces ahí viene una función muy particular de las Chromebooks. Entonces me meto al proyecto. Quiero hacer una lista, quiero hacer una encuesta en SurveyMonkey o en Google Forms, pero a lo mejor quiero tomar un curso completo del aula invertida y herramientas digitales. Entonces me meto al curso completo. O quiero tomar una especialización en Google para ser un maestro de Google certificado o un maestro de Microsoft certificado. Entonces, toda esta variedad de contenido que ofrece la plataforma se me hace súper rica para poder certificarte, que esa es otra cosa que hacen. Cada universidad se certifica y como les decía, esto es como el Airbnb o el Uber, que uno tiene muchas ofertas que se curaron para que los clientes elijan, pero también cada proveedor, es decir, cada universidad o cada empresa elige cómo va a certificar a sus estudiantes. Entonces, no es nada más ver un video, sino es que hay que pasar esa prueba diagnóstico y hay muchísimas certificaciones que, como les decía, abren el nuevo mercado. Hace poco leí un paper del TEC de Monterrey justamente que hablaba de las credenciales alternas y hablaba de cómo estas nuevas certificaciones son las que van a ser el camino para obtener los nuevos trabajos y cómo la crisis de las universidades, si no se actualizan, va a hacer que la industria empiece a agarrar este terreno muy grande, porque hay muchísimas herramientas como estos diagnósticos que te permiten tomar una prueba, identificar en dónde estás y a partir de eso, perdón, es que estoy en un WeWork y se me va a ir la luz porque no, el sensor no me ve. Un segundo. Como ya estuve sentada mucho tiempo, ya no me leía. Pero, ¿cómo estos diagnósticos pueden identificar estas rutas de aprendizaje? Y entonces no tengo que repetirlo ya aprendido, puedo ir avanzando más rápido. Entonces, la personalización de la educación, esto es lo que les mostré hace rato. Incluso hay herramientas para aprender a programar y hay una comunidad
donde te están corrigiendo todo el tiempo el código. O sea, este desarrollo de la tecnología, de monitorear todo lo que está haciendo el estudiante a nivel personal, a nivel global, y no solo si se inscribió, si terminó, o sea, datos administrativos de los cursos, sino también en qué nivel está, ¿no? Todo esto es porque atrás hay una taxonomía de los cursos donde se identifican cuáles son esas habilidades que hacen que se midan y se puedan comparar en todos los momentos. Esta es como una imagen de toda la competencia que hay, ¿no? De Coursera, hay muchísimos. Pero aquí lo más importante y lo que a mí me gustaría resaltar es que aún con toda esta tecnología, cuando yo me acerco a los países para que introduzcan Coursera como una de sus opciones de formación, porque la mayoría de los compradores, a mí me toca ver gobierno, hay alguien que ve universidades, pero lo que no me deja de sorprender es que mis primeras reuniones son, ¿para qué quiere Coursera? ¿No? Y todavía no saben para qué quieren Coursera, o sea, no saben identificar bien cómo lo van a implementar, no saben identificar que es un proceso, ¿no? Que hay que hacer un diagnóstico, objetivos clave, cuál es mi población objetivo, cómo voy a curar ese contenido, cómo voy a hacer mis campañas de lanzamiento para que todos vengan, porque el gobierno piensa que compra las licencias y solitas van a llegar las personas, y es un proceso de acompañamiento que tiene que hacer el gobierno, como ustedes es el acompañamiento que hacen con sus alumnos, ¿no? Si ustedes no están acompañando a sus estudiantes a ocupar, así sea la mejor tecnología, no va a tener ningún impacto en la educación. Entonces, esto me refuerza que todo lo que he hecho anteriormente y las preguntas obvias que hago a las personas con las que empiezo a interactuar para que adopten Coursera es, ¿cómo vas a hacer tu campaña de lanzamiento? ¿Cuántas personas esperas que lleguen? ¿Vas a hacer un webinar para explicar cómo se ocupa la plataforma? Vas a estar en constante comunicación. Hay una comunidad de aprendizaje donde estén en vivo intercambiando experiencias. Porque todo eso va a garantizar el éxito del uso de Coursera y no nada más tener la licencia lo va a garantizar, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí era una presentación de lo que estoy haciendo y cómo se vincula con mi trabajo anterior y cómo su papel de docentes es tan relevante en el uso de la tecnología como lo es el poder asesorar a un gobierno en su implementación a nivel nacional. Pues muchísimas gracias, Cristina, y pues empecemos un poco este diálogo, porque me parece que tratas varios puntos que a nivel de los maestros les puede ir ayudando, como advertir la tecnología como un camino para su propia capacitación, su propia actualización, pero además de vivir esa experiencia, ¿cómo tendrían ellos que aplicar la tecnología y utilizarla en el aula? Pero antes de comenzar, Cristina, déjame decirte que hay maestros de la Ciudad de México, del Estado de México, de Baja California, y fíjate que sorprendentemente tenemos a una invitada de La Habana, en Cuba, ¿no? Esto a mí me ha sorprendido mucho porque en otros conversatorios hemos tenido representantes de América Latina, hemos también tenido por ahí algunas compañeros y compañeras de España, cosa que de veras nos da muchísimo gusto porque en este mes de la tecnología, pues nos damos cuenta que nos acerca. Pero quisiera, Cristina, que empezáramos esta charla, este diálogo, con dos cosas que a mí me llama mucho la atención, que tú lo dices y que me gustaría que pudiéramos desmenuzar más. Esta cuestión de la magia de la tecnología, ¿no? Que pensamos que como ya tenemos una computadora o ya compramos una aplicación, sobre todo estas aplicaciones que hemos comprado los maestros para hacer diseños, para hacer presentaciones, para hacer aulas virtuales, ya con eso se va a aprender. Y a mí me parece que ahí es donde tendríamos que tener una mirada mucho más crítica o mucho más reflexiva, y quisiera pues que nos profundizaras un poco en eso. Y creo que se vincula con este último apartado que tú planteas de la intencionalidad clara que debemos de tener cuando adoptamos algún tipo de tecnología.
Ahí que nos pudieras comentar y un poquito que nos profundices. Sí, bueno, primero creo que enfaticé mucho lo de los errores de comprar la tecnología y creer que es la solución, porque cuando yo llegué a la SEP se habían comprado 2 millones de computadoras para repartir en todos los estados. Y lo más interesante fue cuando preguntamos, y bueno, ¿y en qué se está capacitando para poder ocupar la tecnología? La realidad era que no había habido una capacitación en todos los estados, muchas computadoras seguían en las cajas y algunas prácticas docentes que nos tocó ver era transcribir el libro de texto en la computadora, ¿no? Y entonces me parecía impresionante cómo tener una Chromebook o tener una computadora o una tableta al inicio, que era lo que se tenía, luego ya evolucionó a computadora, cómo teniendo esa computadora no se pensaba en una calendarización de su uso para poder trabajar a diferentes momentos para compartir con todo el salón, cómo no se pensaba en hacer cosas más de creación de contenido y no transcribir el libro de texto. Y es que en la realidad no había habido pues una formación para los docentes para poderse capacitar en el uso de la tecnología. Comparándolo como nos está pasando con las licencias, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Barbados compró más de 100,000 licencias para sus habitantes y están siendo ocupadas como aproximadamente el 10% solamente de las licencias, ¿no? Y la gente está sorprendida en por qué no se usan, pero tampoco hubo una dinamización para el uso de la tecnología. Entonces, algo que nosotros, por ejemplo, estuvimos haciendo durante la pandemia cuando capacitábamos, y nos decían, es que la verdad no sé cómo interactuar con mis alumnos con la tecnología, porque algunos alumnos tienen herramientas computadoras, internet, y otros solamente tengo a su mamá con un celular, que es el medio de comunicación con el que trabajo. Y nosotros lo que empezamos a ver fue en ideas creativas para poder ocupar la tecnología, ya fuera muy básica o muy avanzada en su uso. Y había veces que los que tenían herramientas como el WhatsApp lograban hacer mejor uso de la tecnología que los que tenían un avión de computadora con internet, ¿no? Y esto se debía principalmente al uso que el maestro estaba dando a esa herramienta, ¿no? Entonces, había maestros que pedían hacer no sé, escribir algo a un niño y estaban tomándole la foto con la tableta al documento que hicieron para ver si habían entendido, no sé, las diferentes formas que puede tener en un triángulo, o sea, las esquinas de un triángulo, por ejemplo, o pidiendo hacer alguna tarea donde tenían que tomar como nota y hacer una descripción y el niño se cansaba, mientras que lo que otro maestro decía, bueno, yo sí quiero entender, a ver si el niño captó las formas de un triángulo en su casa y entonces le pedía a la mamá, tómame fotos con tu celular, encuentra las formas de triángulo en tu casa y tómale una foto y envíamela. Entonces, había maestros como mucho más creativos ocupando la tecnología que otros, ¿no? Y aquí es donde creo que es bien importante el uso que se le va a dar a la tecnología, ¿no? Hay otros, por ejemplo, mi papá es docente de la UNAM y cuando empezó todo lo de la pandemia, nosotros dábamos clases y pues nos dijo, bueno, ustedes que dan clases, a mi hermana y a mí, a maestros, ayúdenme a mí a preparar la clase, ¿no? Y fue una gran experiencia ver cómo la tecnología empezaba a funcionar, pero lo más sorprendente es que lo que más valoraban los estudiantes de cómo estábamos empleando la tecnología era la parte social, ¿no? En este momento la pandemia, cuando empezamos a hacer esas clases con mi papá, era un momento donde nadie se veía, había muchas pérdidas de familias y el poder hacer como división de los estudiantes en las diferentes aplicaciones de Zoom para poder tener estos cuartos donde podían platicar, el hacer un Mentimeter y hacer una nube de palabras de cómo se estaban sintiendo durante la pandemia, el poder hacer Kahoots y divertirse, o el hablar, mi papá da clase de historia de las políticas, de historia política ay, no me acuerdo cómo se llama la clase, pero tiene que ver mucho con historia y es súper tediosa y son los pensadores griegos, romanos. Entonces lo que mi papá empezaba a hacer era bajar videos y ponerles un poco videos y luego Kahoot y empezaba a hacer otras dinámicas que hacían la clase más amena y
reducir el currículum a algunas cosas más claves, como esas prácticas que nosotros íbamos enseñando en las clases a los maestros, verlas aplicadas en los estudiantes de universidad, que aún pensábamos no les va a gustar el Kahoot y era lo que más les gustaba, por ejemplo. Fue una grata experiencia de ver cómo la tecnología servía para cubrir esta necesidad de vernos físicamente, pero sobre todo lo que hacían ellos énfasis al final de los cursos que dimos en esta modalidad fue que apreciaban mucho que mi papá abriera ese canal de comunicación y lograra interactuar con ellos y lograra preguntarles cómo están, ¿no? O sea, no era tanto ya la clase ni lo que estaban aprendiendo, sino el poder atender la parte emocional que estaban viviendo. Entonces, para mí siempre la tecnología en general ha sido muy importante, el uso que se le da es, me parece que la clave de todo, y ya sea un WhatsApp, ya sea herramientas como Kahoot, ya sea herramientas como Mentimeter, los mismos Zoom Rooms, o todo lo que se pueda implementar suma para poder hacer como una práctica docente mucho más dinámica y divertida. Fíjate, Cristina, que esto que nos dices es verdad y creo que nosotros como adultos, como maestros, debemos de perder un poco el miedo y cómo cada una de las aplicaciones de los programas que tenemos a la mano van avanzando. Fíjate, un ejemplo que a mí me causó mucho me llamó mucho la atención fue esta parte de el tema de el poder aplicar o el poder cambiar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, a ver si puedo lograrlo. Se está descargando un filtrito aquí en Zoom y de repente yo ya le podía poner caritas, ¿no? Entonces, de repente ya lo teníamos, a ver si se me descarga y ya tengo caritas, ¿no? Entonces, una cosa tan sencilla o tan, digamos, que parece tan simplona, pero los niños de repente se quedaban viendo cómo le hizo, maestra. Ah, lo vamos a aprender. Lo vamos a aprender, pero primero vamos a ver qué puse alrededor y los maestros ponían unas plantitas o ponían algún personaje o atrás se ponían alguna película con personajes que iban pasando y de verdad resultaba muy interesante. Entonces no se trata de tener como esto que nos has señalado, ya estamos iguales. Fíjate que no se trata de esta cuestión de el tener muchas aplicaciones o el hacer demasiadas cosas o de comprar muchas cosas, sino verdaderamente de sacarle provecho a lo que tenemos y a partir de eso verdaderamente lograr que los chicos se motiven, que los chicos participen. Fíjate, Cristina, que tenemos una pregunta que a mí me va a llevar a que tú nos comentes las versiones gratuitas, los certificados pagados en Coursera, cómo lo pueden aprovechar los maestros. Y lo quiero unir a la pregunta de la maestra Carolina, que fíjate, ella sí tiene experiencia de haber tomado cursos con Coursera y dice, y mi interés de certificarme en habilidades blandas. No sé si ella está encontrando mucha oferta porque pide tu recomendación. ¿Qué hace ella para buscar algún buen taller, curso breve o más amplio en relación a habilidades blandas? Sí, justo esto que comentabas, Pati, es muy interesante. Coursera abre toda la plataforma, solo durante la pandemia fue totalmente gratuita hasta la certificación, pero si ustedes se meten a la plataforma hoy en día y cursan todos los videos, todas las tareas y demás, es totalmente gratis, pero cuando se llega a la certificación ya tiene un costo y va a depender el costo del
tipo de curso que se está tomando. No todos varían, hay algunos de $20. La plataforma completa por un año cuesta $400, o sea, no es tampoco tan asequible, es muy barata cuando se compra a gobierno en grandes cantidades, pero todavía no es tan económica. Si se compra por separado, por curso, pues todavía se vuelve más normal. Con mucho gusto, aquí les pongo mi correo electrónico por si me quieren escribir, y si me dan más características del tipo de cursos que están buscando, con mucho gusto les ayudo a buscar, porque hay muchas características de los cursos, ¿no? Otra vez se me va la luz porque les digo que Tú no te apures, levántate para que el sensor te pueda identificar. Ay, sí, ya. Y básicamente hay que identificar en qué nivel, de qué tipo de curso quiere, para qué lo quiere, ¿no? Hay una base de datos amplísima de todos los cursos que hay en español o traducidos en español que pueden tomar, y si me ayudan un poquito con más características, con mucho gusto paso una lista de los cursos que tenemos, incluso los que llevan a certificación o los que no. Aquí lo voy a poner en el chat. Si nos compartes en el chat tu correo, yo estoy segura que varios maestros te van a escribir. Ahí lo tienen, ccardenas@coursera.org, para que ustedes le puedan escribir a la maestra. Incluso, Cristina, a veces los maestros, sus propios hijos, ¿no? Sí, porque vean la base de datos, se las comparto para que vean por qué no es tan intuitivo, pero sin embargo tenemos esta taxonomía que nos ayuda, incluso tenemos la calificación, las horas, si es principiante, si es avanzado, si es... Entonces, si me mandan más información, con mucho gusto, y como dices, Pati, para sus hijos también que están tal vez aprendiendo programación o alguna otra herramienta, con mucho gusto les ayudo a sugerir los cursos que les queden mejor. Sí, algunos muchachos a veces van atrasados en alguna asignatura y esto puede servir. Algunos chicos finalmente ya terminaron sus carreras, pero los papás los vemos que a lo mejor hay alguna habilidad que necesitan desarrollar más, pues aquí tienen una posibilidad para lograr eso. Entonces, Cristina, todos los cursos son gratuitos hasta que llegan a la certificación. Si se quieren certificar y obtener, digamos, el reconocimiento de la universidad o de la institución, ahí es donde ya tienen que pagar. ¿Entiendo que es así? Sí, exacto. Y también tenemos una gran variedad de cursos, o sea, incluso si ustedes se meten a Google, ahí van a encontrar, obviamente nosotros tenemos esta base de datos que nos ayudan a hacer mejores curaciones, pero es interesante, hay cursos de todo. Yo me metí a uno de cómo entender la mente de mi perro, que está muy interesante porque habla de cuando a veces uno piensa que el perro está pensando que ya me adivinó, pero todo tiene una explicación científica, y este curso que se aproxima más a entender cómo piensa mi perro por todas las señales que uno va mandando o el tiempo que estuvo con nosotros y por qué ya va a adivinar que ya va a llegar, cuando ya son muy rutinarios. Entonces te empieza a dar como una explicación más científica y son cursos súper interesantes. Hay cursos también de turismo, de Airbnb, hay muchísimos contenidos que la verdad abarcan cualquier sector. Hay países que han comprado, por ejemplo, para economía naranja, que yo no sabía hasta hace poco de qué se trata, pero es básicamente cómo la parte artística se comercializa, y entonces hay personas que están aprendiendo cómo la parte musical se puede volver un logo de una empresa, o cómo las mujeres que tienen artesanía pueden vender en un mercado extranjero. Entonces hay un montón el aprendizaje de todo lo que se puede tener en la plataforma es muy amplio, y con mucho gusto, si tienen dudas, escríbanme, yo los puedo guiar. ¿No? Y también considerar, maestros y maestras, que está a la disposición un servicio que ustedes pueden ir identificando para sus propios estudiantes, sean niños pequeños, sean chicos de secundaria, sean de media superior, sean de superior, ustedes irse metiendo para ver qué hay entre todos, tomar algún tallercito de mascotas, de cultivo de plantas, que le dan, digamos, una variedad a el trabajo, y que lo que queremos es que se fomente el aprendizaje a través de las tecnologías. Porque me gustaría terminar con esta pregunta, Cristina.
¿Qué tiene la metodología de Coursera? Y para mí este cierre va a ser muy, muy importante, que hace que los chicos entiendan, participen, se involucren en aprender a través de la tecnología, que fue el gran, digamos, choque que tuvimos los maestros, porque pensamos que como los jovencitos usan redes sociales, saben mandar fotografías, están pegados todo el día a los videojuegos, usan con mucha facilidad las computadoras o los teléfonos inteligentes. Bueno, pues entonces iba a bastar con que nosotros los maestros les mandáramos algunas actividades y ellos iban a buscar entre todos los recursos de la tecnología elementos para ir avanzando en los contenidos y aprender. Y no fue así. ¿Qué les puedes comentar a los maestros que pueden algunos cursos breves de Coursera ayudar a sus alumnos para implementar este gusto por aprender con tecnología? Okay. Bueno, en Coursera tenemos muchísimos cursos para docentes también, donde nos enfocamos a cómo enseñar a usar la tecnología, porque es diferente el curso para que ustedes usen la tecnología a cómo se transmite ocupar la tecnología en sus estudiantes, ¿no? Es totalmente diferente el acercamiento. Y algo muy interesante que nosotros aprendimos más que en la plataforma de Coursera, en Coursera hay muchas herramientas como mails que recuerdan que no te has inscrito y que personalizan con tu nombre. Cristina, vimos que te inscribiste y no has asistido a los cursos, entonces hay mucha personalización y recordarles que no se han metido, como les mencionaba, las diferentes modalidades de los cursos, ¿no? Cursos que son más teóricos, más lecturas, pero también hay cursos que combinan lo práctico, como les enseñé, va uno practicando mientras va aprendiendo y va repasando con los maestros. Entonces hay muchas técnicas estudiadas de que el video tiene que ser muy corto, el contenido muy preciso, la calendarización semanal para que el curso realmente se absorba, ¿no? Entonces, esta parte es como en Coursera, pero creo que donde yo puedo aportar más durante la pandemia, lo que aprendimos cuando impartíamos los cursos de 3C con los maestros y con las prácticas que hicimos con mi papá en sus clases en la UNAM, es primero que durante la pandemia, y creo que sigue muy presente, es el tratar de hacer empatía con los estudiantes y el tener esta técnica donde hay un rompehielo al inicio, ¿no? Donde hay una dinámica donde mi papá, por ejemplo, ocupa una frase de alguno de los pensadores que se relaciona con lo que se va a ver esa semana, si es el socialismo, si es el capitalismo, y una frase célebre que alguien más lee. Y esa parte de leerlo y romper el hielo con esa frase y preguntar cómo están, ¿no? Hace que la dinámica se vuelva más amena durante la participación y que los estudiantes quieran prender sus cámaras más a que si no haces como esta dinámica y no sabes ni qué pasó, ¿no? El hacer dinámicas como ocupar la tecnología para tomarse un tiempo de dividir a los grupos y que interactúen. Había unas actividades que poníamos, por ejemplo, van a ver unas biografías, saquen lo mejor y actúen a su personaje diciéndole a sus compañeros lo que aprendieron de ese personaje. Y era impresionante que jóvenes de universidad de los primeros niveles se disfrazaban, participaban, ¿no? Entonces es también ocupar la parte lúdica de la tecnología para involucrarlos y obviamente reducir el currículum en las clases virtuales a cosas más esenciales y dejar de como para otros momentos ya, por ejemplo, si había algo más de lecturas y eso no era como leer en la pantalla, sino optimizar el uso que tienes en la pantalla para poder hacer esas actividades. Entonces, creo que estas herramientas colaborativas suman muchísimo a la práctica docente para poder interactuar, para poder cubrir esa parte emocional que se puede tener y también les ahorra mucho tiempo a ustedes maestros porque van a tener la clase mejor explicada tal vez con un video del lugar donde pasaron los hechos o resumen mejor y aparte cuando la vuelven a dar ya tienen el material más avanzado y se enfocan más en otra parte, ¿no? Entonces creo que esta parte del uso de la tecnología para enseñar durante la pandemia nos volvió a recordar lo importante que es la parte de sociabilizar, la parte de ocupar la tecnología para colaborar, para comunicarnos
y ya luego está más la parte pedagógica. La parte de la personalización, como lo hacemos en Coursera, me parece también fundamental para poder lograr cubrir los huecos que no se lograron entender para muchos estudiantes. Como vieron, tenemos diagnósticos que hacen en Coursera que si una persona no puede programar es porque a lo mejor no entiende los conceptos básicos de un pensamiento crítico, de un orden, de pensar de la manera en la que el pensamiento computacional te lleva a la programación, ¿no? Entonces creo que el poder identificar en dónde estás y que no te frustres por no entender eso básico es también algo que la tecnología hoy nos está ayudando muchísimo a hacer que la educación sea más adecuada a lo que están demandando las personas. Y no tener miedo, Cristina, a pedirle incluso ayuda a nuestros alumnos, que nuestros alumnos produzcan videos, produzcan aulas virtuales, produzcan materiales, los compartan. Creo que es otra manera, incluso en que nosotros vayamos también aprendiendo de ellos. Y como nos dice la maestra Gabriela Jauregui, dice, no olvidemos que la tecnología es un medio y no un fin. Yo de veras quiero agradecerte muchísimo, Cristina, tu presencia el día de hoy, este martes de el mes del el uso de las tecnologías. Por aquí ya te han agradecido, han felicitado el trabajo y quiero decirte que cada martes hacemos una pequeña rifa, ¿no? Por ahí ya están llegando libros que hemos rifado, ya hemos estado dando seguimiento y van llegando a los domicilios y fíjate que este mes vamos a rifar desayunos. La semana pasada rifamos algunos maestros y les estamos mandando unos bonos para que vayan a un lugar cercano de donde viven. Y para eso tenemos a Carla. Carla, por favor, ayúdenos a dirigirnos la rifa. A ver quién se lleva el desayuno que les vamos a mandar en este día. La dejamos, Carla. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, maestros. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, como ya les explicó la doctora Patricia, vamos a rifar otro desayuno para este mes. Por la cantidad de personitas que somos, solamente vamos a rifar en esta ocasión uno. Ya me estaré yo poniendo en contacto con la persona ganadora para que me pueda brindar sus datos y poder hacer efectivo este premio. Entonces, bueno, aquí ya están anotados todos los nombres de los maestros que nos acompañan y bueno, vamos a comenzar. Y 3, y 2, y 1, y nuestro ganador, ¡ay! Es la maestra Aida Fuentes Hernández, ella es la ganadora, y la próxima semana le voy a pedir a Carla que les enseñe a usar esta aplicación que hemos venido utilizando para las rifas. Porque fíjate, Cristina, que la próxima semana estará con nosotros un maestro que, bueno, para que él es director de una escuela y entonces para animar a todos sus maestros, una vez que empezó la pandemia, empezaron a aprender aplicaciones y nos va a venir a explicar rápidamente algunas de ellas y Carla cerrará explicándoles cómo pueden hacer rifas, a lo mejor para que expliquen un tema o para mandarles algo a los niños. Así es que maestros y maestras, de veras les agradecemos muchísimo la confianza que tienen ustedes de estos martes de entrevista, estos martes ahora con organizaciones de la sociedad civil y que ustedes vayan incrementando y enriqueciendo su visión de la docencia, del trabajo educativo a partir de lo que nos dicen nuestros expertos. Y a ti, Cristina, de veras siempre agradecerte tu cercanía, tu generosidad y bueno, pues nos despedimos de todos nuestros maestros que hoy nos acompañaron. Acuérdense que esto queda grabado, se los mandamos para que ustedes puedan compartirlo con otros maestros en sus consejos técnicos. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, Cristina, un abrazo fuerte. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.